Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Están vivos? ¿Están ahí? No se ve mucho de acá, sí, me imagino que están. Bueno, un placer enorme estar compartiendo con ustedes este 8º aniversario. Feliz cumpleaños. Esto recién empieza. No sé cuántos años planifican seguir, pero me imagino que muchos, ¿verdad? Bueno, entonces así que estamos recién comenzando. Y la idea, gracias, es compartir con ustedes una reflexión. Me dijeron que sea breve porque se van a empezar a levantar para ir a ver el partido. No, ¿verdad? Falta mucho. ¿Cuánto tiempo tengo? No me dijeron la verdad, así que eso es un peligro. Darle a un pastor un micrófono y no darle tiempo es peligroso. ¿Sí? Le damos. Bueno, hasta las 8:10. Escuché. Bueno, la verdad que uno a veces mira videos como este y es un poco tragicómico, ¿verdad? Porque en algún sentido es en el plano de la familia donde todos experimentamos la vida, ¿no? Aprendemos, crecemos, somos formados o deformados, depende de la experiencia de cada uno, pero sin duda que la familia es un espacio en el que nos formamos y pasamos mucho tiempo y tiene mucha influencia sobre nuestra vida. Una de las cosas, si escucharon la presentación, una de las cosas que he hecho ya hace 28 años, soy psicólogo, terapeuta familiar, y he escuchado, pero cientos, de hecho hace poco porque hice una transición en mi trabajo, dejé el consultorio y me puse a hacer una especie de balance y he atendido a 53.700 consultas aproximadamente en estos 28 años. Así que escuché muchísimo y les puedo asegurar que de todas esas veces que hablé con alguien, le diría casi que el 98%, 99% de los problemas de las personas son con alguien de la familia. Y entonces no quiero que nos vayamos tristes de acá, sino que podamos cada uno mirarse un poco para adentro y evaluar cómo viene hasta acá para identificar que quizás estamos como con la idea de la familia un poco distorsionada, ¿no? Porque si bien recién en el video veíamos que los chicos imaginan o quisieran algo ideal, en el fondo en realidad quieren a su papá y a su mamá. Entonces, si bien uno anda por la vida buscando que algo pudiera ser diferente, en realidad Dios no se equivocó cuando diseñó la familia, y eso es un poco lo que quisiéramos compartirle. Estoy con Denise, mi esposa, Jennifer y Martín, matrimonio de líderes, colaboradores con nosotros, y todos venimos en familia, tenemos hijos, nosotros tenemos 2 hijos, ellas tienen 2 hijas, todos estamos viviendo realidades de familia. Pero si tenemos la percepción natural de las cosas, de lo que ven nuestros ojos, la experiencia que tenemos en nuestra historia, muchas veces quizás nos quedamos con una idea distorsionada de lo que es la familia y muchas veces incluso hasta cuestionamos a Dios como si Dios hubiera improvisado o se hubiera equivocado con el diseño de familia. ¿Y cuántos creen que Dios no se equivoca? Así que evidentemente tendremos que revisar qué pensamos sobre todo de la cuestión de la familia o el matrimonio, que es la célula madre de la familia, porque si no lo hacemos, estamos en el peligro de definir las cosas de acuerdo a mi experiencia. Entonces, y ese es un gran peligro que Dios está trabajando para que salgamos de ahí, pero es muy fácil que nosotros definamos la vida por nuestras experiencias. Piensen por un momento Saulo camino a Damasco. ¿Cuántos conocen la historia de Saulo camino a Damasco? ¿No? Nuestro querido apóstol Pablo, que tanto amamos y nos dejó tantas enseñanzas, pero Saulo cuando iba camino a Damasco, si ustedes leen en el libro de los Hechos, él dice, yo era el más celoso de todos, y entonces iba camino a Damasco. O sea, Pablo está diciendo, yo lo que estaba haciendo lo hacía para Dios, y lo hacía con un entendimiento que él había estudiado. Si leen después en Filipenses 3, él hace un desarrollo de quién era él, presenta su currículum, por decirlo de alguna manera, y él era un crack, era un tipo fariseo de fariseo, estudiado con un nombre importante, había estudiado con alguien importante, o sea, no era cualquier persona, era un tipo muy conocido en el mundo religioso de ese momento,
Hacía poquito tiempo que Jesús había muerto, o sea, él sabía de todo lo que había pasado, todo el lío que se había armado con Jesús y la crucifixión. Y encima él estaba persiguiendo, él dice, yo perseguía a los del camino, no sabía ni cómo bien llamarlos a estos locos que estaban siguiendo la vida y lo que le había dicho un tipo que se decía ser el Mesías. O sea, él estaba haciendo algo no improvisando, estaba haciendo algo creyendo que estaba haciendo lo que estaba haciendo para Dios, pero basado en sus propias definiciones. Y todo eso cambia en un segundo cuando ves a Cristo. Y es muy interesante ver, y no tiene que ver específicamente con el tema de familia, pero lo traigo como ejemplo para que veamos que no importa de dónde venís y la experiencia que tuviste y si fueron buenas o malas, ninguna de nuestras experiencias definen el diseño de Dios. Porque hay gente que la pasa muy bien haciendo cualquier desastre y podría decir, no, esto es bueno porque a mí me gusta, me hace feliz y te mata. Otro tendrá otra experiencia y todos andamos queriendo definir las cosas sobre las experiencias personales. Pero lo que Dios está buscando es que nosotros dejemos de improvisar y que veamos a Cristo, ¿sí? Que se nos abran los ojos del entendimiento para ver a Cristo realmente, como le pasó a Saulo camino a Damasco. El día que Saulo vio a Cristo, su vida cambia para siempre. Y el Pablo que tanto amamos y que nos dejó tantas enseñanzas es el que fue atravesado ese día camino a Damasco por una visión celestial, una perspectiva de las cosas que hasta ese día no tenía. Otro ejemplo, Job. Ustedes conocen la historia de Job. Estos tipos, viste, que vos decís, ¿cómo? ¿Dónde está su fondo? Va de gloria en gloria, pero para atrás, al fondo, al fondo, al fondo. Parece que lo malo no termina nunca. Pero él dice algo muy importante al final de sus días y él dice, de oídas te había oído. O sea, te conocía de teoría. De oídas es de concepto. Yo tengo 3 generaciones de creyentes, te puedo decir muchos textos bíblicos de memoria. Amo desde muy chiquito las escrituras, me encanta y suelo usar mucho texto bíblico de memoria. Pero una cosa es que sepas el texto y otra cosa es que ese texto sea tu vida real. Job lo que está diciendo, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. No es lo mismo saber que ver. Si yo le podría contar de mi casa, que vivo en Funes, en la ciudad de Messi, a 5 minutos de la casa de Messi cuando vuelve contento de ganar el Mundial. Algunos están haciendo así. Pero no es lo mismo que yo te cuente a que si fueras conmigo y vieras mi ciudad, vieras mi casa y tus ojos vean y tengan la experiencia. Y ese es el llamado de Dios para nosotros. Y una de las grandes trabas que muchas veces tenemos para ver al Señor y entender todo desde la perspectiva de Dios son nuestras propias experiencias. Entonces, con lo que quisiéramos colaborarles hoy no es anular tu experiencia ni decir que fue buena o mala, porque todo lo que nosotros vivimos es realidad, es legítimo, podés estar dolido con un montón de cosas, podés haberlo pasado bien en un montón de cosas, pero eso no define nada. Son solo experiencias. Lo que necesitamos es que el Señor nos ilumine el entendimiento para entender su diseño. Dios no improvisa, Dios no se equivoca, Dios no comete errores, Dios no tiene plan B, no tiene sombra de variación. Dios todo lo hace perfecto. Entonces, ¿cuál es el problema? Porque el matrimonio es perfecto, el ser humano es perfecto, nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo. El ser humano es perfecto. ¿Por qué vemos tan desperfecto al ser humano en el mundo? No vayamos tan lejos, pero mirémonos a nosotros. ¿Cuántas chicas aquí se animan a reconocer que hoy antes de venir se probaron varias ropas antes de venir para acá? Se ríen, o sea que lo han hecho, ¿verdad? Primero dicen que no tienen nada para ponerse y después se prueban varias ropas, o sea, hay algo ahí que no encaja, o sea que tienen para ponerse. Mi esposa me enseñó hace poco, porque las esposas están para eso, para enseñarnos, y mi esposa me dijo, no es que no tengo nada para ponerme, no tengo nada nuevo para ponerme. Ese es un problema, pero bueno, no vamos a discutir cuestiones matrimoniales, hoy voy a pasar muy rápido por ahí. Pero fíjense, es muy interesante ver que yo me estoy probando una vestimenta, estoy dando un ejemplo de las chicas porque me hago el macho y no quiero hablar de nosotros, pero somos peor que las chicas, no se preocupen. Pero te probás una ropa y te mirás al espejo, al mismo espejo que está siempre ahí en tu casa, nadie lo cambió, no vino un fantasma a la noche y te cambió el espejo, no tiene una distorsión que alguien toca un botón y el espejo te va a mostrar otra cosa, es el mismo espejo
Es la misma ropa con la que la semana pasada te pusiste y te quedaba bárbaro. Y de repente hoy la misma ropa en el mismo espejo te queda mal. ¿Qué estaría pasando ahí? Evidentemente hay algo en nuestras almas, en nuestra mente, hay una distorsión de la realidad, ¿sí? Entonces, fíjense que no hay un problema en el diseño, no es que Dios se equivocó creándonos espíritu, alma y cuerpo, puso un alma en nuestra cabeza y parece un potro salvaje indomable que no tengo cómo controlarlo. Entonces sentimos una cosa, otra cosa, 500 cosas diferentes en el día. Dios no se equivocó en el diseño. Pensemos en el matrimonio. El matrimonio es un diseño perfecto. La pregunta es, ¿por qué nos va tan mal a veces en el matrimonio? ¿Será que Dios se equivocó? La familia es un diseño perfecto, un lugar de cuidado, de nutrición, de preservación de la vida, donde los chicos deberían crecer e ir graduando, ¿sí? Es perfecto el matrimonio y es perfecta la familia. ¿Por qué vemos tanto desastre en lo personal, en el matrimonio, en la familia? No se preocupen, no los veo así ya con cara entristeciéndose, no vengo a traerle malas noticias, venimos a tratar de descubrir juntos dónde pueden estar algunas claves para entonces ajustarnos al diseño de Dios. Pero para eso vamos a tener que ir a la hoja 1 de la Biblia. Hay algo con lo que el Señor me confrontó mucho hace algunos años, y es que así te lo digo, así como el Señor me lo dijo. Me dijo, no entendés la hoja 1 de la Biblia. Yo ya era pastor, había estudiado 4 años en el bachillerato de teología, había escrito algunos libros, viajaba a predicar, psicólogo de hacía como 15 años de profesión, y que el Señor te diga algo así, después de 3 generaciones de creyentes, es como una patada en el pecho, ¿verdad? Te pegan el orgullo, y más si sos argentino. ¿Cómo que no sé? Y me acuerdo que me puse en un tiempo en oración y búsqueda, y el Señor me empezó a mostrar que en realidad no entendía la hoja 1 de la Biblia. Entonces, como cualquier libro, si no entiendo la hoja 1 de la Biblia, no entiendo el resto. Si yo te pregunto, Jesús vino y dijo, yo vine a recuperar lo que se había perdido, ¿podrías responder hoy qué se perdió y Él vino a recuperar? Y no vale decir a nosotros, porque eso es como muy obvio. Jesús viene, cumple su propósito, va a la cruz, dice consumado es, todo el universo tiembla, el cosmos entero cambió, y yo 3 generaciones después de creyente, mis hijos, la 4ª generación, no poder explicar en 2 o 3 palabras qué significa el consumado es. No sé si alguno se siente identificado. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Evidentemente necesitamos entender qué sucedió en el origen, qué pensó Dios, qué diseñó Dios, qué sucedió en la desobediencia, qué se perdió y por qué Dios está dispuesto a trazar un plan que le iba a llevar miles de años en nuestro tiempo cronos para que Dios pueda recuperar lo que era suyo. Necesitamos entenderlo. Y miren, y algo que desde muy chiquito me sorprende mucho, me impacta pensar cómo Dios traza un plan. ¿Dónde está el plan? ¿Ustedes se acuerdan cuando Dios habla con la serpiente en Génesis 3? ¿Qué le dice a la serpiente? Porque esto es muy interesante verlo. Nosotros estamos enredados con la guerra espiritual y el diablo y los demonios y queremos salir con espada a cortar cabeza. Pero Dios había establecido el plan. El plan es muy sencillo. Le dijo a la serpiente, mira, por un tiempo, estas son las reglas del juego. Te vas a arrastrar por el suelo, vas a comer polvo, pero va a llegar el día, y anuncia un día, va a llegar el día en el que la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Y ahí hay varios misterios escondidos muy, muy interesantes. Primero, que Dios no le dice nada a los seres humanos, que fueron los que fracasaron, echaron a perder el plan. Ahora voy a volver un poco sobre eso. Pero Él le dice a la serpiente, va a llegar el día, por ahora vas a andar haciendo de las tuyas, pero va a llegar el día en el que la simiente de la mujer te va a aplastar la cabeza. Es un golpe mortal. Un golpe en la cabeza es un golpe mortal. Y entonces hay un anuncio de un día. Y todo el Antiguo Testamento, ustedes van a ver los profetas, los sacrificios, todo lo que va pasando en la historia del Antiguo Testamento anuncia ese día. Más de 200 veces en el Antiguo Testamento los profetas anunciaron en aquel día, cuando llegue el día, llegará el día, y anunciaban el día
Y un día ese día llegó. Ese día es Cristo. Ese día llegó. Pero fíjense lo interesante. Pasaron miles de años y Pablo en Gálatas 4 nos da una pista y nos dice cuando se cumplió el plazo, o sea, nadie sabía el plazo, nadie sabía cuándo era, pero Dios tenía un plazo. Y Pablo dice, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer. La simiente de la mujer es nacer solo de mujer y no haber sido engendrado por un hombre. El único en el mundo que nació de esa manera es Jesús. O sea, el plan de Dios se cumple. Ahora, préstenme atención a eso. Cuando a Dios se le ocurre esto, a Dios se le ocurre que este plan de recuperación de todo lo que se había perdido se produzca de la siguiente manera. Jesús tenía que nacer como un bebito en una familia. Y esto es una locura. ¿No le parece un altísimo riesgo? ¿Cuántos tuvieron hijos aquí? Y el médico te dijo, ojo, cuídalo, es muy chiquitito, fíjate que no coma cualquier cosa, no te acuestes encima, si lo tenés en la cama, fíjate que dándote vuelta no lo aplastes. O sea, es totalmente dependiente. Hay que cambiarle los pañales, hay que darle comer, O sea, ¿no le parece una locura que Dios tome un riesgo tan alto después de miles de años que todo se fue por la borda, todo se destruyó, se arruinó todo y Dios dice, no hay problema, no estamos apurados. Van a ser como un bebé y un matrimonio de seres humanos comunes y corrientes como el suyo y el mío, le van a dedicar el tiempo para que él se desarrolle y a los 30 años va a cumplir su propósito en la tierra, su asignación y va a llevar adelante el propósito. ¿No le parece una locura? A mí me encanta ver esa escena porque ¿saben qué veo ahí? Primero, que Dios mismo cree en su diseño. Dios cree en la familia, Él diseñó la familia. Dios cree en el matrimonio, cree en la familia. Y Dios está dispuesto a que su propio Hijo, el Cristo eterno, el Creador de los cielos y la tierra, se encarne, venga a la tierra y habite en el cuerpito de un bebito humano, 100% humano. Y Jesús al 8º día fue circuncidado, después lo llevan a la sinagoga todos los sábados. A los 12 años ya Jesús sabía toda la Torá de memoria. La Torá son los primeros 5 libros de la Biblia. Desde Génesis 1:1 hasta Deuteronomio 31, Jesús a los 12 años lo podía recitar de memoria. Nuestros hijos a los 12 no saben ni Juan 3:16. Pero bueno, ahí hay que ajustar. Pero fíjense que su familia estaba cumpliendo tan bien su función que Lucas nos registra que el niño crecía en sabiduría, estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. O sea, estaban haciendo bien su trabajo. Y como Dios no está apurado, Dios lo deja dentro de una casa por 30 años. Es una locura. Quisiera que hoy tomes conciencia de lo que significa tu matrimonio y lo que significa la familia donde Dios nos puso. Y si venís de una familia que es un desastre, no importa, vamos a empezar desde nosotros, de hoy para adelante, hagámonos cargo de hoy para adelante, porque Dios no se equivocó en su diseño. El diseño sí funciona. Y el ejemplo lo tenemos en Jesús. Si a Dios se le ocurre que recuperar su plan implica que una familia cuide a su hijo durante 30 años, evidentemente ese es un gran mensaje para la humanidad. La familia tiene un lugar central en el plan de Dios. Si a nosotros no nos está yendo bien, empecemos a cuestionarnos nosotros, los administradores, no a Dios, el diseñador. Esa es una gran clave y te lo dejo así de gratis. O sea, empezá a cuestionar más tu mente que a Dios. Quizás estás pensando mal, quizás tu experiencia no es la definición, Dios no se equivocó. Y no estoy diciendo, porque seguramente puedes haber pasado cosas súper terribles. Sin embargo, para Dios nunca es tarde para que tu vida comience a ser parte de su plan. Y miren, déjenme contarle algo un poco tétrico, ¿no? Supongamos que yo fui abusado en la infancia. Yo puedo haber sido abusado, mi esposa pudo haber sido abusada a los 5 o 6 años. Y cuando vas transitando la vida, te vas a encontrar en la adultez que vas a formar una familia. Y mientras vos ibas transitando el camino, Dios no cambió el diseño. Yo llego a la adultez, me caso con mi esposa y el matrimonio incluye sexualidad. Ahora, yo tengo mi cabeza totalmente distorsionada porque tuve una mala experiencia fuera de tiempo con la sexualidad, pero Dios no va a cambiar el diseño. El matrimonio implica sexualidad y tendré que hablarlo, tendré que resolverlo, tendré que ver cómo Dios me sana, pero voy a tener que asumir la sexualidad como Dios la diseñó para placer, para intimidad, para disfrute de los dos y para tener hijos, obviamente,
Pero Dios no cambió el diseño del matrimonio, el diseño de la sexualidad porque yo tuve una mala experiencia, por más tétrica que haya sido. Entonces, ¿qué necesitamos? Que Dios nos abra los ojos para ver su diseño. Y el ejemplo lo tenemos siempre en Jesús y su familia. Si Dios está dispuesto a poner su hijo y que su hijo se pierda, entre comillas, según nuestra perspectiva, 30 años en una casa, evidentemente para Dios no es pérdida. ¿Saben lo que Dios logró con esos 30 años? Hebreos dice que por lo que padeció, aprendió obediencia. ¿Qué tenía que pasar Jesús? No el Cristo eterno, entienda, Cristo nunca nació. ¿Me sigue? El Cristo es eterno, se encarnó en un humano. El que nació fue el Jesús humano. Y el Jesús humano tenía que aprender obediencia, porque el Cristo eterno en el cielo dijo, yo voy. Él se humilló, se despojó a sí mismo, dejó la gloria, se hizo hombre, se hizo siervo, conoce Filipenses 2. Pero el humano tenía que obedecer. ¿Dónde se aprende a obedecer? En una familia. Y los chicos abandonaron el grupo. ¿Vieron que hoy cualquier cosa abandonás el grupo de WhatsApp? Menos mal que no vine en mi camioneta, no me van a poder pinchar la rueda. A veces los chicos quieren salir a pincharle la rueda al pastor, ¿viste? Porque no les gusta lo que están escuchando. Pero el diseño de Dios implica obediencia. El mismísimo Hijo de Dios encarnado en Jesús tuvo que aprender obediencia durante 30 años. Escuchen lo que Jesús dice cuando sale de su casa. Jesús pone un pie fuera de su casa y lo primero que empieza a decir es mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Nada hago por mi propia cuenta. Si él está hablando de una voluntad que no es la suya, evidentemente él tiene que morir a su voluntad y hacer la voluntad de su Padre. Eso es obediencia. Él se pasa 3 años y medio diciendo, yo no hago nada por mi propia cuenta, solo hago lo que veo hacer el Padre. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Evidentemente la casa fue un lugar donde él pudo graduar para obedecer. Y esa es la función, y te dejo ya esto de tip final, pero todavía no estoy terminando. Tenés hijos para que aprendan a obedecer. No tengas miedo de ponerle a tus hijos un entrenamiento de obediencia. Los hijos necesitan aprender a obedecer. Y esto va totalmente contra las ideologías de hoy en día. Hoy te dicen que tenés que dejar que tu hijo haga lo que le dé la gana, más o menos. Estoy diciendo muy resumido, pero no es el diseño. ¿Saben qué tengo que garantizarle yo a Dios? Tengo un hijo de 24 años, una hija de 21. Tenemos con mi esposa. Nosotros tenemos que garantizarle a Dios un trabajo de tal manera que cuando ellos salen de casa, solamente obedecen a Dios. Ese es el entrenamiento de los hijos en una casa. Ahora, ¿Dios necesita que tu vida sea perfecta? No. ¿Dios necesita que tu matrimonio y tu familia sea perfecto? No. Lo que Dios necesita es gente dispuesta y gente queriendo ser perfeccionados permanentemente. Un ejemplo lo tenemos en Timoteo. Ustedes recuerdan que Pablo reconoce a Timoteo en un momento y le dice, la fe no fingida que había en tu casa, la vi en tu abuela, la vi en tu mamá, la veo en vos. Y si ustedes estudian, les dejo como tarea, Hechos 16, van a ver que Lucas registra ahí que Timoteo tenía un papá griego. Y 2 veces lo dice en 3 versículos. O sea, bien, 2 veces lo repite así, para que quede claro, Timoteo no tuvo un papá presente en cuestiones espirituales. Que Timoteo tenga un papá griego significa que le enseñó filosofía, no le enseñó judaísmo, de hecho Timoteo no estaba circuncidado. Porque su papá era griego y no había abrazado la fe judía. Y tampoco había abrazado la fe en Cristo, ahora que ya Cristo había muerto y resucitado y la iglesia estaba floreciendo, su papá no había abrazado la fe en Cristo. Por lo tanto, Timoteo tenía papá ausente en cuestiones espirituales. Y así todo, Timoteo termina siendo un colaborador apostólico de Pablo y hoy, 2000 años después, estamos hablando de Timoteo. Mirá si tiene poder de impacto generacional lo que uno vive dentro de una casa. Quiero darte esperanza esta noche que no importa el estado de tu familia, lo que sí importa es tu decisión de honrar al Señor y su diseño. Porque necesitamos volver a entender que el diseño funciona. Pero el diseño siempre está asociado a un propósito. Piensa en su coche, su moto, su camioneta, lo que sea que usted conduce, una bicicleta, tiene un diseño. Yo puedo poner 15 personas arriba de una bicicleta. Apenas aguanta mi peso, ¿no es cierto? Una puedo con una cajita y llevar unas cosas. ¿Por qué? Porque tiene un diseño conforme a un propósito. El propósito es llevar a una persona. Un coche tiene el propósito de llevar a 5 personas. Tiene 5 cintos de seguridad, tiene un baúl con cierta capacidad de peso. Ahora, yo puedo decir, le pongo una reja arriba al techo,
la uso de camioneta a mi coche y le pongo un montón de cosas y en 3 años mi coche desaparece porque se destruye. ¿Puedo ir a hacerle una demanda al fabricante de que el diseño no funciona o el problema fue del administrador? Entonces, lo que necesitamos entender esta noche es que el problema muchas veces está en la administración del diseño, no en el diseño. Vamos a la hoja 1, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Vamos bien hasta acá? Estoy viendo que la obra pasa rapidísimo en Buenos Aires, en Funes pasa un poquito más lento. En serio, ¿hasta qué hora tengo? Tranquilo, pero ¿hasta qué hora tengo? Estoy tranquilo, ¿sí? ¿Cuántos me dan 15 minutos más? 15, 30, 45, nada. Voy a empezar a contar cuántos minutos me dan. Miren, no sé si ¿tenemos acceso a poner texto acá? Génesis, si no alguien que busque Génesis capítulo 2, versículo 5. Si alguien lo busca y lo lee fuerte ahí en voz alta, y vamos a ver qué interesante cómo Dios diseñó todas las cosas. Impresionante, estos muchachos son como el Espíritu Santo. Sí, rápido, ¿no? Ok, tienen arriba ahí, ¿verdad? Ok, fíjense lo que dice. Dios había puesto toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. ¿Podemos ver, tenés acceso a NBI o ya es mucho pedir? Porque ahí dice lo mismo, pero es más interesante una palabra que usa la NBI. Miren lo que dice, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba. Presta atención a eso, no había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. Fíjense, ahí tenemos la perspectiva del hombre y la perspectiva de Dios. La perspectiva de Dios, ¿cuál es? Todo está hecho, todo está preparado, todo está listo para brotar. Dios va a hacer su parte, Él va a hacer llover. ¿Qué es lo que hace falta cuando algo empieza a brotar? Que esté el administrador, que esté un cuidador para cuidar el brote. Quisiera que entiendas esta noche que todo lo que Dios hizo y todo lo que Dios hace está listo para brotar. Tu vida debería brotar, tu matrimonio debería brotar, tus finanzas deberían brotar, tu paternidad, tus hijos, tu familia debería brotar, todo lo que estás haciendo debería brotar. Y si brota, la pregunta es, ¿por qué no crece y se transforma en un árbol que da fruto? Porque de parte de Dios, Él hace su parte. La pregunta es, si todo empieza a brotar, ¿yo estoy listo para cuidarlo? ¿Estoy listo para labrarlo? ¿Cuántos tuvieron una plantita alguna vez? Si crece, hay un brote, hay que cuidarlo, ¿verdad? Si no lo riego, se va a morir. Si lo descuido, se va a quebrar. O sea, necesita un cuidado. El brote es algo muy delicado. Este texto es muy interesante y recuerden que este texto es de antes de la desobediencia, cómo Dios diseñó todas las cosas. Todo está listo por genética de Dios en nosotros para brotar. La pregunta es, ¿qué tan buenos administradores somos? Vamos una hojita más atrás, un capítulo más atrás, Génesis 1. Ustedes conocen el texto de Génesis 1, ¿verdad? ¿Leyeron alguna vez la Biblia? Espero que sí, ¿verdad? Aunque sea la hoja 1. Vamos a leer la hoja 1. Miren, hay tanto misterio escondido en esa hoja 1 que necesitamos entender, pero hay sobre todo 3 palabras claves que Dios puso ahí en Génesis 1, y una de la primera palabra es la palabra imagen. Si podemos leer Génesis 1:26, creo que es un texto clave para que usted entienda la razón por la cual Dios nos creó y creó todas las cosas. ¿Qué dice Génesis 1:26? Conocidísimo, ¿verdad? Hagamos al ser humano a nuestra imagen y nuestra semejanza. Miren qué interesante. ¿Cómo nos quiere crear Dios? Como su imagen. ¿Cuántos vieron la plaquita que tenía mi imagen que venía hoy? Levante su mano. ¿La vieron? La gran mayoría. El que no se perdió mucho, no se preocupe. No, con todo respeto al que la diseñó. Digo por mi imagen. Pero miren, usted vio la imagen, vio la placa y le cuento, no me estaba viendo a mí. Ahora me está viendo a mí. ¿Me siguen? ¿Están acá? ¿Seguro? Preste atención porque esto es muy clave para entender el misterio de este versículo clave de la Biblia. Cuando Dios nos crea,
Dios no estaba pensando que la gente me considere a mí Dios. Lo que Dios estaba pensando es que nosotros fuéramos su foto en la tierra. Cuando usted ve una imagen, no ve a la persona, ve la representación de la persona. No era mi imagen, no era mi persona. Esta es mi persona. Hoy que estoy acá, usted está viendo a la persona y concuerda más o menos con la imagen que vio en la placa, ¿verdad? Imagínense que hoy Dios ve la tierra y no ve su foto en la tierra, ve la foto de cualquier persona. ¿No me cree? Vamos a leer Génesis 5, versículo 3, por favor. Génesis 5, 3. Fíjense lo que sucedió después de la desobediencia. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su, ¿cómo? A su imagen y semejanza y lo llamó Set. Miren la tragedia de la desobediencia, la tragedia de que ellos hayan muerto espiritualmente y se hayan desconectado de Dios y quedaron fuera del huerto, es que Dios ahora en la tierra ya no tiene más su imagen, tiene la imagen de Adán multiplicándose en las generaciones. ¿Se acuerdan que Pedro dice en su carta, hemos heredado la vana manera de vivir de nuestros padres? O sea, no hay forma de que yo sea la imagen de Dios a no ser que recupere la imagen de Dios. Y aquí ya le estoy dando una pista de qué se perdió y qué Dios envía a su Hijo a recuperar. Hoja 1 de la Biblia. Este es el propósito eterno de Dios. ¿Para qué vamos a crear al ser humano? Para que el ser humano pueda mostrarnos en la tierra. Y esto es clave que usted lo entienda porque el propósito, lo que va a hacer después es que Dios defina un diseño en cómo ese propósito se va a cumplir. El propósito es el para qué y el diseño es el cómo. ¿Cómo se lleva adelante esto? ¿Cómo se muestra a Dios que es espíritu? Sabemos que Dios es espíritu, ¿verdad? Y espíritu y materia no se conectan. ¿Cómo hago hacer aparecer espíritu en lo material? ¿Se animan a contestar? Está difícil, vino difícil el pastor. Disculpen al pastor que invitó a este, se animó a invitar a este que está complicando. Le voy a hacer bien sencillo. Mire, ¿cuántos saben que somos hijos de Dios? ¿Sí? Que fuimos adoptados por Dios. Una vez que nos unimos a Cristo, tenemos potestad, derecho de ser llamados hijos de Dios. Una de las realidades espirituales más tremendas de unirnos a Cristo es que ahora somos hijos de Dios. Pero eso es una realidad espiritual. Dios es espíritu. Mi Padre es espiritual. Pero yo soy material, estoy en la tierra, soy materia. ¿Cómo se hace visible la realidad de que Dios es mi Padre en un mundo material? Para eso tenemos nuestras almas. Tóquese aquí. Mi alma es mi mente, mi voluntad, mis emociones. Pero también tengo un espíritu. Pablo dice que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, que está siendo santificado y va a ser guardado irreprensible, sin reproche, para la venida del Señor. Entonces, ¿Dios qué hace? Nos crea al ser humano, como tiene un propósito, quiere darse a conocer en la tierra, tiene que tener un ser humano en la tierra que pueda darlo a conocer. O sea, tiene que tener un aspecto espiritual que conecte con Dios, que sea el espacio, el habitáculo de Dios, pero tiene que tener un mecanismo, un motor, algo en este ser que pueda mostrar la imagen. Porque el cuerpo claramente es fácil de darnos cuenta porque nos tocamos y sentimos el cuerpo, pero el alma es el regulador intermedio. Entonces miren lo bueno del alma. Mi mente, mis emociones, un día me conecto a Cristo, mi espíritu vuelve a la vida y entonces me notifican, ahora sos hijo de Dios. Dios es tu papá. Y entonces el alma dice, wow, qué locura hermosa. Mi papá es Dios, el dueño del universo. Soy hijo del dueño del mundo. Y entonces esa alma agarra la realidad espiritual y ahora la trae, ¿cómo la trae y la hace visible en lo temporal? Esta persona empieza a andar, a caminar por el mundo y ya no camina como un huérfano. Pudo haber tenido terribles líos con su papá, sus abuelos, ser abandonado, no sé, lo que sea que se te haya pasado por la realidad de la vida. Pero el día que se te abren los ojos del entendimiento, vivís la realidad espiritual de Dios como Padre, tu alma está puesta en vos para traerla y hacerla visible en lo temporal. Ve una persona firme, segura, no lucha con la escasez, no está pensando si va a tener, no va a tener, si va a estar solo, porque ya sabe que Dios es su papá y confía en la provisión de un papá que lo va a cuidar y nunca lo va a abandonar. O sea, Dios es un genio. Solo a Dios se le puede ocurrir algo así. Y se lo estoy diciendo como psicólogo, a mí me vuelve loco ver el diseño de Dios, porque la psicología hace 200 años está tratando de explicar el alma humana y no lo puede lograr. Pero cuando empezamos a ver el misterio de cómo Dios hace las cosas, y entonces empezamos a ver que el diseño sí funciona.
Lo que tiene que pasar es que el administrador del diseño se conecte al diseño, entienda el diseño, se ajuste al diseño. Tóquese acá. ¿Cuántos tienen 2 orejas y una sola boca? Miren qué sencillo el diseño. Escuchar más, hablar menos. Le pregunto, ¿por qué hablamos más y escuchamos poco? ¿Me puedo quejar con Dios? No. El diseño funciona. Yo tengo que aplicar el diseño, ajustarme al diseño. Tendré que escuchar más y hablar menos. Tip para el matrimonio, ¿no? Esta iba a ser una reunión de matrimonio, ¿verdad? Después, entonces me vienen las cosas para el matrimonio, pero les voy dejando perlitas. Entonces, miren, Dios decide crearnos para que seamos su imagen, su foto en la tierra. Primera palabra clave, imagen. ¿Qué ve la gente cuando te ve? Y esto es mucho más que ser visible en las redes. Te cuento que vos podrás no tener ninguna red social, pero sos una persona pública el día que te uniste a Cristo. Ahora vas a entender en un ratito por qué. Pero présteme atención porque todo esto tiene que ver con la familia. No es que me fui por la rama y estoy hablando de Pablo, de Timoteo. No. Todo tiene que ver con el plan de Dios y cómo Dios trae a su hijo a vivir en una familia, porque su diseño funciona de esa manera. Entonces, primero, Génesis 1:26, Dios nos crea para hacer su imagen en la tierra. Todo estaba diseñado para que cuando la creación viera a Adán y su esposa, vieran a Dios. Ellos no son Dios, nosotros no somos dioses, como dice la nueva era, somos representación de la imagen de Dios. Esa es la razón por la que fuimos creados. Y espero que esta noche te quede esto bien claro, entonces a partir de hoy y de mañana te levantes cada día lleno de propósito. No importa lo que haces en tu vida, en el sentido de producir, de ganar, sino que puedas entender que por el Espíritu Dios ya instaló en nosotros una vida de propósito. Si vos te sentís vacío, no sabés para qué te levantás cada mañana, te cuento, estás fuera de diseño. Por más que estés en Cristo. Tu alma todavía no se enteró cómo funcionan las cosas y estamos aquí esta noche para colaborarte con eso. Y si logramos ver el propósito de Dios y ajustar nuestra vida de diseño, te puedo asegurar que hoy puede ser un antes y un después en tu vida. Génesis 1:27 sigue diciendo, ustedes vieron recién el texto, que Dios nos creó para ser su imagen y que tengan dominio. La segunda palabra clave de Génesis 1. ¿Qué es dominio? Es tener autoridad representativa. ¿Sí? Dios es el dueño de todo, Adán iba a ser puesto en el huerto para cultivar lo que iba a brotar. ¿Se acuerdan? ¿Me siguen? ¿Muy difícil está o estoy hablando? ¿Se entiende? Ok. Entonces, Dios nos crea para hacer su foto, primero. Segundo, este diseño tiene la funcionalidad de ser autoridad representativa de Dios. Por eso es tan terrible que Adán le haya desobedecido a Dios. Escuchó otra voz que la que estaba diseñado para escuchar y entonces le da su autoridad, le hace un golpe de estado a Dios y se la da a la serpiente. Por eso cuando ustedes leen que Jesús viene, el diablo es diablo pero no es estúpido, perdón la expresión, es diablo pero no es tonto, el diablo viene y le dice a Jesús, ¿viniste por las naciones? Tranquilo, postrate y te las doy. ¿Cómo le va a decir que le va a dar algo que no es suyo? Porque hay una cuestión legal ahí. Dios tenía que resolver legítimamente. Y si ustedes leen todas las cartas en el Nuevo Testamento, la cruz fue un acto legal. Hasta Pablo menciona en Colosenses que hubo una lista de cosas que eran contrarias a nosotros y fueron clavadas en la cruz. Tema para otro día. Pero ustedes tienen que entender que cuando Adán recibe la autoridad de Dios representativa, se la entrega a la serpiente, Dios perdió. Dios perdió su imagen y ahora acabamos de ver que Dios en la desobediencia pierde su autoridad en la tierra. Ya no tiene más su representante en la tierra. Y la tercera palabra clave está también ahí en el capítulo 1. Usted conoce esta palabra, multiplícate. Dios dijo, vas a tener hijos, vas a formar familia y de esa manera vas a gobernar sobre la tierra. O sea, todo el plan de Dios de la hoja 1 de la Biblia incluye un matrimonio y este matrimonio tiene el potencial de tener hijos y Dios está pensando global. Este gobierno va a estar sobre toda la tierra. Miren que al revés que funcionamos nosotros. Nosotros pensamos que somos unos pobres infelices, que estamos en una casita que nadie sabe ni quiénes somos y Dios está pensando que nuestro llamado es global. Si no, lea el Salmo 127. ¿Se acuerdan lo que dice? Los hijos son como una flecha en mano del guerrero. ¿Usted pensó alguna vez que los hijos son un arma de guerra? Bueno, le acabo de decir, sus hijos son una flecha. Madres, no consientan a sus hijos, entrenen a sus hijos. ¿Vieron alguna vez alguna película, por lo menos tiro al blanco? Una persona entrena hasta que en un momento, un día, esa flecha va a cumplir la función. Y miren lo interesante de esta cuestión. La flecha llega donde yo no llego. Es la extensión del guerrero
cumple lo que el guerrero quiere hacer, pero el guerrero no lo puede hacer porque está lejos, la flecha llega ahí. Tremendo misterio para trabajar la paternidad con nuestros hijos. O sea, dejemos de jugar a la familia cristiana, hermanos, dejemos de jugar con nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que ser entrenados para lo que Dios nos muestra que ellos tienen que hacer. Y el día que lanzamos la flecha, hermano, ¿cuánto escucharon alguna vez? Mirá cómo está el mundo, no voy a tener hijos. El criterio de Dios es justo al revés, que se agarre el mundo cuando suelto a mis hijos. Si es un arma de guerra entrenada para ir a producir lo que Dios quiere producir. Entonces, fíjense, estamos en la hoja 1, pero todo después en la Escritura tiene sentido cuando entiendo la hoja 1. Entonces, cuando viene la desobediencia fue una tragedia terrible. No perdí yo. Claro que yo morimos. Y vos decís, ¿cómo morí yo si fue Adán? Bueno, es como si se hubiera muerto tu abuelo a sus 17 años. No hubiera nacido tu papá, no hubieras nacido vos. Eso significa que Adán murió y todos morimos. Si muere uno, mueren todas sus generaciones. Entonces, cuando Adán muere espiritualmente, todos estamos involucrados y todos morimos, estamos operando en muerte. Entonces Jesús viene y nos dice, vine a traerles vida, porque la solución de Dios es la solución al problema. El problema, hermano, no es que tenemos adicciones, somos sexópatas, no sé, todo tipo de desbarajustes humanos. No, el problema del ser humano es que el ser humano está muerto. Por eso tiene olor a podrido, tiene gusano, todo lo que toca lo corrompe. El ser humano sin Dios está muerto. Dios, ¿qué hace? Ofrece vida. Pero fíjense de nuevo, Dios pierde su imagen, Dios pierde su autoridad y Dios pierde la multiplicación de lo eterno en las generaciones. Entonces Dios tiene que trazar un plan y ese plan incluye a la familia. Porque al principio este plan incluyó a la familia. Fíjense, Dios crea un ser humano, espíritu, alma y cuerpo, lo pone en un matrimonio. Este matrimonio estaban desnudos, no se avergonzaban, no había nada que esconder, no que mi cuenta, tu cuenta, que no me toque el teléfono. No, hermano, no había nada que esconder, ni delante de Dios, porque ellos estaban desnudos delante de Dios y desnudos entre ellos. Estaban en un ámbito que era el huerto donde todo estaba provisto. Imagínate tocar a la melena del león, y no estoy hablando de un circo, un tipo domado, un león silvestre. El hipopótamo que no te quiere aplastar, el elefante tampoco. O sea, ellos vivían en un espacio glorioso. Todo eso se pierde. Lo primero que sucede es que ellos mueren espiritualmente. Entonces ya no somos más espíritu, alma y cuerpo, ahora somos mente, cuerpo. El que estudió psicología en la secundaria o ha estudiado alguna carrera humanística como psicología, filosofía, antropología, hoy, año 2026, te enseñan que el ser humano es mente-cuerpo. No pueden considerarlo espiritual, porque el ser humano está muerto espiritualmente. Fíjense, perdimos la vida, perdimos el ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Adán empieza a decir, la mujer que me diste, le echa la culpa a Dios, a la mujer, todos tienen la culpa menos yo. Empieza la rivalidad, la enemistad. El primer hijo de ellos, uno mata al otro. Son expulsados del huerto, todo se perdió. Y Dios envía a su hijo para recuperar esto. Y miren, lo primero que el hijo trae es vida. Recupero la vida, nacemos de nuevo, nacemos de arriba, como dice Juan, escribe que Jesús le dijo a Nicodemo, ¿sí? Nacer de nuevo. Y entonces tengo vida en el espíritu y recupero espíritu, alma y cuerpo. Y entonces eso me da la posibilidad de ahora habitar un matrimonio y entender, como dice Génesis 2:24, que el hombre dejará a su padre y su madre, se convertirán en uno solo. ¿Cuántos matrimonios hay acá? ¿Cuántos saben que es muy difícil ser uno con el esposo o la esposa? Y que nos vemos dos. Entonces usted va, se pelea con su esposa y va a la habitación y ora, Señor, cambia a mi esposa, me tiene repodrido, porque oramos bien en argentino, ¿no es cierto? Me tiene harto. Y tu esposa es más espiritual que vos, entonces ora, está, en la cocina está orando, está todo el día está orando, ya le habló a tu suegra, a tu cuñada, todo el mundo sabe lo que está pasando y están todos orando por vos. Y después se van a dormir, te pones de espalda porque no la soportás y ella te pone la mano en la cabeza cuando estás dormido y ora por vos, Señor, cambialo, ¿no? Y Dios escucha las dos oraciones y escucha bla, 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 bla. Dios no puede entender lo que le estoy diciendo porque para Dios somos uno. De nuevo, primera hoja de la Biblia, Dios nos creó para ser uno. Y me uno a mi esposa y soy uno. Desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva espiritual, somos uno. Entonces, miren cómo cambia la oración. Cuando ahora nací de nuevo,
tengo la perspectiva de Dios de las cosas, entiendo que soy uno. Efesios 5, Pablo dice no solamente que somos uno, sino que somos el reflejo de la figura o la realidad espiritual de que representamos a Cristo y la iglesia, que son uno. Y Pablo habla de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Imagínense, cabeza y cuerpo, es la misma persona. ¿Cómo puede ser dos? No, somos uno. Entonces ahora, al nacer de nuevo, mi perspectiva cambia y entonces, claro, encuentro algunos cortocircuitos a veces con mi esposa, pero mi oración ahora es, Señor, no sé qué está pasando, hay mucha carne en nosotros, no la soporto, o sea, el amor todo lo soporta, evidentemente el problema soy yo. Ayúdanos a transformarnos, a experimentar el uno que vos decís que somos. Esa oración Dios sí la escucha, porque yo estoy orando de acuerdo a su realidad. ¿Me siguen? Entonces, ¿por qué es tan importante entender hoy a Cristo, ver a Cristo, como le mencionaba hace un ratito de Pablo? Porque yo puedo tener todas mis perspectivas humanas de las cosas hasta que veo a Cristo. Se me abren los ojos, me uno a Cristo y empiezo a ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Entonces descubro que Dios me dio vida, descubro que Dios me metió en un matrimonio que puede funcionar como el uno que Dios diseñó que funcione. Descubro que Dios nos da hijos y esos hijos tienen que ser entrenados en obediencia. Puedo tener una familia que en vez de los hijos se maten el uno al otro, sean compañeros de propósito, entiendan que como familia estamos para entrenarlos, para sacarlos de la casa graduados, que formen su familia y seguir multiplicando la vida de Dios en las generaciones. Que mis hijos me vean como padre y no tengan un enojo y decir, si Dios es como mi papá, no quiero saber nada con Dios. Porque nosotros somos autoridad representativa, representamos a Dios. Dios no compite conmigo, no tiene problema en que mis hijos me llamen padre. Es más, Dios mismo inspiró a Pablo y le dice a los hijos, honren a su padre y a su madre. No hay una competencia, porque mi paternidad es representativa de la paternidad de Dios. Eso me eleva la responsabilidad totalmente, porque yo ya no estoy jugando al ser el papá, a ver cómo no cometo los mismos errores que mi papá. Estoy entendiendo que mi responsabilidad es representar a Dios mismo. Y fíjense lo glorioso en este trabajo de recuperación de Dios de todo lo que se había perdido. Dios nos recupera, nos da vida en el espíritu, vuelve a hacer que seamos espíritu, alma y cuerpo, y que mi alma ahora pueda volver a estar bajo el gobierno del espíritu y reflejando las realidades espirituales, que mi cuerpo esté tranquilo, porque ya saben que si un alma está atormentada, el cuerpo lo sufre. ¿Sí? Ansiedad, taquicardia, ¿no? Ansiedad, miedo, rodillas aflojadas. Y ahora Dios me permite vivir sus realidades y una gran cosa que recuperamos no es volver al Edén de arbolitos y animalitos, es ser puesto en Cristo. Si ustedes leen en el Nuevo Testamento, más de 200 veces se menciona la palabra en Cristo, en el amado. Salimos del huerto, pero hay un texto muy lindo de final de Génesis 3 que dice, ustedes léanlo después en su casa, dice que Dios puso una espada y puso un ángel que guardara el camino del árbol de la vida. O sea, Dios no cerró el camino definitivamente. ¿Qué hizo Dios? Guardó el camino hasta que iba a venir el camino. El camino es Cristo. Él es el árbol, Él es el pan, Él es la vida. O sea, todo es Cristo, pero necesito verlo como realidad. O sea, hoy estamos después de la cruz, después que Dios estableció este acto diplomático donde envía a su Hijo a recuperar todo lo que se había perdido. Y Dios paga un precio para comprarnos y recuperarnos porque estábamos secuestrados. Pagó un rescate. Un rescate es cuando alguien te secuestra y vos pagás para que te lo devuelvan. Eso es lo que hizo Dios con nosotros. Pero no porque, claro que el beneficio es para nosotros y la pasamos bomba cuando se nos empieza a revelar todo lo que es la realidad en Cristo. Pero ¿saben quién es el primero que recuperó? Dios recuperó su imagen en la tierra. ¿Podemos poner Colosenses 1:15, por favor? Preste atención porque esto es glorioso y hace un tiempo a mí me vuelve loco que Dios haya hecho esto. Solo a Dios se le puede ocurrir una cosa así. Miren lo que dice Colosenses 1:15. Él, ¿de quién está hablando? De Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, el primero. Fíjense qué interesante. Y un poquito más abajo Pablo va a decir en el 26 que hay un misterio que estuvo escondido por siglos y generaciones, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿Sí? Cristo en nosotros, el 27, este misterio que se ha manifestado y que Dios se propuso dar a conocer, este misterio entre las naciones que es Cristo diga conmigo,
no está afuera, está dentro nuestro. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, decía Pablo. Primera Juan 5 dice, Juan, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Los apóstoles tenían muy claro que el problema del ser humano es muerte y que el que se une a Cristo ahora tiene vida. Ahora preste atención, cuando Dios decide poner a Cristo en nosotros como vida, ¿qué acaba de hacer Dios? Recuperar su plan. ¿Se acuerdan que fuimos creados para ser su imagen? ¿Qué tiene Dios ahora metido adentro de nosotros? Su imagen. Cristo es la imagen del Dios invisible. La pregunta que te hago hoy, desde que te uniste a Cristo y sos uno con Él, ¿la gente puede ver a Cristo en tu vida? Porque ese es el objetivo de Dios. Mi esposa podrá ver a Cristo en mi vida, mis hijos podrán ver a Cristo en mi vida, porque fuimos creados para esa razón. Ese es el propósito para el cual te debieras levantar cada mañana. Vas a trabajar, vas a estudiar, vas a la cocina, vas a donde sea que vayas a hacer. Señor, voy a representarte hoy. La gente va a ver a Cristo en mí. Cristo es la imagen del Dios invisible. La segunda palabra de Génesis 1 era dominio, ¿se acuerdan? Que tengan dominio. ¿Se acuerdan lo que Jesús dice en Mateo 28 cuando se está despidiendo de sus discípulos? Toda potestad. ¿Cuánta? Si Jesús tiene toda potestad, ¿cuánta tiene el diablo? Ninguna, porque no queda más nada para tenerla, tiene toda él. Tema para otro día. Pero miren, Jesús le dice a sus discípulos, toda potestad me fue dada en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Él tiene toda autoridad sobre todo lo que existe. Por lo tanto, vayan. Recuerden que Él es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. Si Cristo, que es la cabeza, tiene toda la potestad, ¿será que el cuerpo también la tiene o el cuerpo está cortado y no lo tiene? ¿Se dan cuenta de lo que Dios recuperó por la obra de la cruz? Primero, poner su imagen en nosotros, recuperar su imagen en nosotros. Segundo, lograr que seamos de nuevo su autoridad representativa en la tierra. Hermano, usted y yo somos la autoridad representativa de Dios en la tierra. La autoridad para el mundo hoy es control. La autoridad de la perspectiva de Dios es cuidado. Dios puso en el huerto a Adán, para que lo cuidara, lo cultivara. No tengo el tiempo hoy de desarrollarlo, pero quiero que usted entienda esto. Y todo esto está pasando en el ámbito de la familia. Y la tercera cosa, ¿se acuerdan qué era? Multiplícate. ¿Qué le dice a Jesús en Hechos capítulo 1? De ahora en más me van a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. La multiplicación de lo eterno en las generaciones. La volvimos a recuperar. La hoja 1 se recupera en la obra de la cruz. Ahora, ¿qué pasa si yo lo ignoro? Como me pasó a mí, 3 generaciones de creyentes, 40 años de vida, predicando, pastor, ignoraba todo esto. No lo vivo. Si lo ignoro, no lo vivo. Pero no quiere decir que no sea real. Es real porque Dios ya lo hizo. Pero yo necesito verlo, necesito entenderlo y necesito trabajar en instruir a mis hijos para que también lo vean. Y con esto sí voy a ir terminando. Vamos a leer juntos Génesis capítulo 18. Y quiero que usted entienda esto esta noche. Dios no se equivocó. ¿Estamos de acuerdo? Dios no improvisa. No es que Dios dijo, bueno, vamos a ver qué onda ahora, a ver cómo hacemos una pulseada con el diablo, a ver si me devuelve la tierra o no. Hay un plan bien estratégico y Dios cumple su plan. Y la obra de la cruz es una obra poderosa, impresionante, aplastante, contundente, irreversible. Jesús dijo, consumado es, y todo volvió al orden. Pero usted y yo necesitamos entenderlo y necesitamos vivirlo. Miren lo que dice Génesis 18, 18. Génesis 18, verso 18. Escuchen esto, porque esta es la perspectiva de Dios de nuevo. Es un hecho que Abraham se convertirá en una nación grande y poderosa, y en él serán bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántos hijos tiene Abraham acá? 0. ¿Se acuerdan que leímos antes Génesis 2:5? Que todo estaba listo para brotar, solo hacía falta el administrador. Desde la perspectiva de Dios, hermanos, todo está listo. Todo está hecho, todo funciona y todo va a ser como Dios lo dijo. La pregunta es, ¿Dios podrá contar conmigo como colaborador? ¿Podrá contar conmigo como administrador de su plan y su propósito para no echarlo a perder, sino transformarlo en lo que Dios dice que va a ser? Porque ese es el llamado que tenemos como iglesia, hermanos. Cuando el Señor venga, vendrá. Pasaron 2000 años, todavía no vino. No se preocupe, todos vamos a ir al cielo. Nadie quiere morir, pero todos vamos a ir al cielo.
Pero mientras tanto, ¿qué pasa mañana a la mañana? ¿Qué pasa el lunes? ¿Qué pasa todos los días que Dios quiere contar con tu vida para que sea su imagen en la tierra? Quiere contar con tu vida para que sea su autoridad representativa. Quiere contar con tu vida para que multiplique su vida en las generaciones. Y miren lo que dice el versículo siguiente, verso 19. Es un hecho que Abraham va a hacer, pero dice Dios, yo lo he elegido, elegí a Abraham para que instruya a sus hijos. O sea, de parte de Dios ya es un hecho. Abraham va a ser padre de naciones y en él van a ser bendecidas toda la familia de la tierra. ¿Cuál es qué me toca hacer a mí? Instruir a tus hijos. Escuchen, yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia a fin de que se mantengan en el camino del Señor. ¿Quién es el camino? En Cristo, ¿verdad? Y pongan en práctica lo que es justo y recto. ¿Quién es justicia? ¿Quién es justo? Es Cristo. ¿Quién es rectitud? Es Cristo. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. Quiero animarte en esta noche, así como pasó con Timoteo. Podrás tener una historia con un papá ausente, podrás tener historias como muchos que encontramos en las Escrituras que han fracasado en su historia. Y me encanta porque la Biblia no esconde las miserias humanas. No es que Dios anda tapando los chanchullos de la gente. No. Ahí están escritos. Pero sí vemos que cuando hay personas dispuestas a ser perfeccionados, Dios siempre tiene una nueva oportunidad. Pero lo que necesitamos, hermanos, y quisiera que esta noche nos vayamos con esta conciencia, hay un propósito. Fuimos creados para ser la foto de Dios en la tierra. Fuimos creados para ser la autoridad representativa de Dios. Es la hoja 1 de la Biblia. Fuimos creados para multiplicar la vida de Dios en las generaciones. Dios hizo un anuncio a la serpiente, va a llegar el día. ¿Saben qué pasó en el camino? Hubo cientos de familias que le guardaron a Dios su simiente. Hubo gente dando la vida. Todo el Antiguo Testamento muestra personas que hasta estuvieron dispuestos a que los tiren a un horno de fuego, a un foso de los leones, que hagan lo que quieran conmigo, pero yo no voy a dejar la simiente de Dios tirada acá. Esto va a llegar hasta el final. Y llega un día en el que Dios puede tener una secuencia guardando la simiente. Por eso usted va a leer en Mateo, por ejemplo, la genealogía, comenzando desde quién era José hasta Adán. No se pierde nada en la historia, Dios no pierde nada. Pero yo tengo que tomar conciencia de eso. Y tengo que saber que no importa lo que pasó hasta hoy, si abrazo la cruz, si me uno a Cristo, si lo veo al Señor, si entiendo que Dios es mi papá, hermano, si Dios es mi papá, ¿qué herencia vamos a recibir? ¿Habrá herencias generacionales, maldiciones generacionales si Dios es nuestro papá? Podrá haber en el plano natural, y si querés podés pelearte un rato con las maldiciones en el plano natural. Yo prefiero ver que soy en Cristo, fue todo hecho nuevo, estoy en Cristo, y mi herencia viene de Dios, que es mi papá. Prefiero ver, como decía Pablo, que Dios puso a Cristo en mi interior y Cristo es la imagen del Dios invisible. Entonces todos los días estoy consciente, si mi esposa no puede ver a Cristo en mí, hermano, estoy fuera de propósito, fuera de diseño. Tengo 53 años, 3 generaciones de creyentes. Si la gente no puede ver a Cristo en mí, hermano, no hay excusa. ¿Qué tengo que hacer cada día? Rendirme, humillarme, hacer morir la carne, para que no se vea la carne, no se vea el viejo Adán, se vea Cristo en nosotros. ¿Y saben dónde empieza eso? En la casa. Como te decía antes, podrás no tener redes sociales, pero si hoy entendemos que Dios puso a Cristo en nosotros para ser la imagen de Dios, Dios te creó para ser visible. Tu casa están viéndote, tus vecinos te están viendo, el kiosquero de la esquina te está viendo, y no es para que hagamos fingimiento y cuidado el testimonio que van a decir. No, es tomar conciencia de que lo que Dios puso en nosotros es una vida. A Dios no le interesan las liturgias, no es una cuestión, Dios no es una liturgia que hacemos, no son reuniones que hacemos, Dios es una vida que vivimos y la vida se vive 24 horas todos los días de la semana. La pregunta que quiero dejarte hoy, ¿Dios podrá contar con vos en tu casa para que Cristo sea visto? Porque muchas veces nos ponemos en víctima, no mi hermano, no mi papá, no mi mamá, no mi esposa, pero en realidad si Dios quiere hacer algo en tu casa, ¿cuenta contigo? Y si vos podés decir, Señor, contá conmigo para lo que querés hacer en mi casa, te acabás de transformar en líder de tu casa en vez de víctima. Pero todo tiene que ver con la perspectiva.
Todo tiene que ver con la perspectiva. ¿Saben qué es una de las cosas gloriosas de unirnos a Cristo? Dice Efesios 2 que Dios nos hizo sentar juntamente con Él en lugares celestiales. Ver las cosas desde arriba sí es posible. ¿Cuántos vieron alguna vez un bordado? Una abuela, una tía, alguien bordando algo, una tela. Y ustedes lo ven de abajo y no tiene ningún sentido. Hay líneas para todos lados, nudos de un hilo que quedó corto y hay que añadirlo. Pero qué diferente que es cuando te lo muestran de arriba y te muestran el dibujo que están haciendo. Esa es la realidad que vos y yo podemos ver en este tiempo. Por la vida en el Espíritu, por la realidad de la vida de Cristo en nosotros, podemos ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Eso le pasó a Saulo camino a Damasco. Él iba camino a Damasco con celo de Dios, creyendo que estaba haciendo para Dios las cosas, hasta que vio al Señor. Y el Señor le dice, ¿por qué me perseguís? No, Señor, yo no tengo nada con vos, con la gente. No. Si los tocas a ellos, me tocas a mí, porque cabeza y cuerpo son la misma persona. Ver a Cristo cambia absolutamente todo. ¿Y sabe dónde empieza el primer beneficio? En nuestras casas. El lugar donde aprendemos a amarnos, a tolerarnos, a servirnos los unos a los otros, a considerar al otro superior a uno mismo, es en la casa. Acá es fácil venir 2 horas y tolerarnos. Pero en la casa, todos los días, ahí se ve la realidad. Pero Dios no se equivocó. Dios puso a Jesús en una casa, 30 años. ¿Me dan 2 minutos más? ¿Estamos bien? ¿Quién me da 2 minutos? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Voy a cerrar para que vean que estoy terminando. Miren, cuando Jesús cumple 12 años, ustedes conocen la historia, toda su familia va con todos los primos, los tíos, toda la familia, una caravana gigante a la fiesta que se hacía en Jerusalén. Ahí usted puede estudiar, hay fiestas específicas, ¿no? Y él le significaba lo que nosotros conocemos como el bar mitzvah, pasar a la adultez. A los 12 años pasabas a ser adulto. Y Jesús estaba tan entrenado en las cosas del Señor que él puede sentarse en el templo y hablar de igual a igual con los líderes religiosos. Y los líderes religiosos estaban sorprendidos y decían, wow, mirá cómo habla este muchacho. Mientras tanto conocen la historia, la familia se fue, dice que estaban a 2 días de camino. O sea, imagínense una madre cuando se da cuenta, habían como 2 millones de personas que se iban a Jerusalén. Era un caos de gente en aquella época. Sin celular, sin comunicación. Volver y en el medio del gentío, ¿dónde estará Jesús? Si alguno experimentó alguna vez perder a uno de sus hijos de vista por un rato, es una sensación horrible. Nosotros perdimos a Ana una vez en la playa por 20 minutos. Casi me muero. Me parecieron los 20 minutos más largos de la vida. Era chiquitita, vieron que se meten a jugar al agua y cuando la ola te lleva un poquito, salió más allá y la perdimos de vista. Jesús estuvo 2 días y me imagino a María llegar y decir, Jesús, estás re loco, ¿por qué hiciste esto? Casi me muero de un infarto. No, la clásica madre desesperada porque no encontraban. Y él tranquilo le dice, mamá, estoy en los negocios de mi padre. Fíjense, Jesús a los 12, él sabe que Dios es su padre y él ya sabe que su padre tiene negocio en lo que él se tiene que ocupar. ¿Cuál es el punto de por qué no sucede nada ahí? Ni siquiera Dios dice nada. Yo creo que a Dios se le caía la baba cuando estaba viendo esa escena, pero no dice nada, hay silencio. Porque Jesús no tenía la madurez para llevar adelante lo que tenía que hacer. Entonces, ¿qué hace? Y Lucas lo relata de esta manera y dice, muy, muy bueno como lo pone, capítulo 2 de Lucas. Lucas dice, y él se fue a su casa y se sujetó en obediencia a ellos hasta los 30 años. Hay 18 años más que Jesús tiene que quedarse dentro de una casa. Imagínense, ¿usted qué creen? ¿José era más grande o más chico que Jesús? No estoy hablando de edad. Jesús está portando al Cristo eterno, el creador de los cielos y la tierra. José es un insignificante humano. Y Jesús decide sujetarse en obediencia a este humanito, un granito de arena en el universo. Y Jesús dice, honra a su padre, honra el diseño. Papá, no lo dice así el texto en la Biblia, pero piensen en la imagen. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Yo creo en el diseño de mi papá. Me voy a sujetar a estos dos y voy a estar hasta los 30 años sujetándome en obediencia a ellos. A los 30 años Jesús sale de su casa. ¿Y saben quién habla? Dios.
¿Se acuerdan la escena? Va Juan el Bautista, se bautiza. Jesús no había hecho un solo milagro, no tenía un solo seguidor, no había hecho nada, nadie lo conocía. Y Dios habla y dice, este es mi Hijo amado, en quien estoy complacido. ¿Qué es lo único que ve Dios en Jesús? Un muchacho entrenado, listo para obedecer, hasta la muerte. Y ese es el trabajo que tenemos en casa. Ese es el trabajo que Dios está esperando en nosotros. Tomar conciencia de lo que estamos haciendo, dejar de jugar al matrimonio cristiano, dejar de jugar a la familia cristiana, dejar de jugar a la paternidad, dejar de estar enredado con la visión temporal de las cosas y volver a conectar con el diseño de Dios, con el altísimo poder de saber que estamos en la tierra para representar a Dios. ¿Saben por qué estamos hoy acá? Porque esta es una reunión de embajadores del reino de Dios aquí. No importa si la congregación es grande, chica, conocida o desconocida, estamos acá porque Dios nos dijo que estemos acá. ¿Y sabe con qué conciencia venimos? No estamos jugando una reunioncita festejando 8 años, que está buenísimo, pero usted y yo tenemos que volver a tomar la conciencia de que esta es una mesa de gobierno de Dios aquí. La pregunta es, cuando salimos de acá, ¿Dios podrá contar con nosotros como sus representantes? ¿O vamos a dejar mal parado a Dios y la gente va a poder decir, mirá, David Firman, si Dios, este es creyente, yo no quiero saber nada con Dios? Porque somos unos estafadores, hacemos cualquier desastre. Hermano, cuando empieza a crecer en nosotros la conciencia de responsabilidad, usted y yo vamos a representar a Dios, aunque tu pastor nunca te vea. Porque tu pastor no es deshonrado cuando se entera que te mandaste algún chanchullo. ¿Sabes cuándo deshonramos al pastor? y sobre todo a Dios en el momento que lo estamos haciendo. Porque recuerden, Cristo está en nosotros. En el momento que estás haciendo algo que deshonra a Dios, Cristo está dentro tuyo. Está participando. Esa conciencia nos va a permitir vivir todos los días ajustado de diseño. Dios me creó para su propósito. Creó el matrimonio para su propósito. Creó nuestra familia para su propósito. Tengo hijos para su propósito. De hoy en más decido vivir esa realidad. No sé cómo Dios lo hará, porque hay quizá mucho que ordenar, pero creo que Dios puede hacerlo. Amén. Te invito a que te pongas de pie ahí donde estás y vamos a terminar por lo menos mi parte hoy aquí. Pero miren qué interesante, cuando Saulo ve al Señor, no estaba en una reunión, no lo llamaron al frente, nadie oró por él. Estaba solo con el Señor. ¿Saben qué? Lo único que sucedió, se le abrieron los ojos. Y él dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Te animo a que cierres tus ojos por un momento, solo para no desconcentrarte y para cerrar los ojos simbólicamente a la realidad natural, para que podamos ver por el Espíritu la realidad celestial. Y la realidad celestial es Cristo. La realidad celestial es Cristo y ya está en nosotros. Ya estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Ya nos hizo uno con Él. Él es nuestro camino al Padre. Él es nuestra vida. Él es la verdad. Gracias, Señor, por este tiempo en el que nos permitís reflexionar juntos y recordar nuestra posición en Cristo. Señor, queremos a partir de esta noche dejar de mirar nuestra realidad natural para ver la realidad celestial. Vernos como vos nos ves. Como leímos recién de Abraham, no tenía hijos, pero vos veías y dabas por hecho la realidad que iba a ser padre de muchas naciones. Señor, yo no sé cómo vas a hacer en nuestras familias, cómo vas a ordenar el matrimonio, nuestra paternidad, las finanzas, nuestros vínculos, nuestra relación con nuestros hijos, pero creemos en esta noche que lo vas a hacer. Y queremos decirte, cuenta conmigo. Si esta es tu oración, levanta tu mano ahí donde estás y decís, Señor, contá conmigo. Contá conmigo en mi casa, contá conmigo en mi matrimonio, contá conmigo en mi paternidad, en mi negocio, en todo lo que hacemos. Contá con nosotros, Señor, para ser tus representantes, para representar tu imagen, representar tu dominio y multiplicar tu vida en las generaciones. Glorificate en nuestra vida, que al vernos te vean a ti, al ver el matrimonio te vean a ti, al ver la familia te vean a ti, al ver los estudios te vean a ti, al ver los negocios te vean a ti, para que se cumpla tu propósito. Señor, gracias por poner tu imagen en nosotros. Y gracias por darnos sentido y propósito de vida. En el nombre de Cristo el Señor. Amén. Amén.